Muy buenas noches, queridos amigos de Martes con Kardec. Aquí estamos, bueno, ya nuestra segunda semana del año. Continuamos con nuestro programa de las relatorías y enseñanzas de libros importantes de la doctrina espírita. Hoy tenemos el libro Te Perdono, de Amalia Domingo y Soler, y la portadora del análisis de este libro será Alina Barbosa, que está conectándose desde Chile en estos momentos. Vamos a hablar aquí un poquito de Alina. Alina Marina Barbosa de Ferrer es venezolana, casada con 3 hijos varones, vive en Santiago de Chile desde el 2019. Espírita de tercera generación, pues su abuelo y su padre, el señor Pedro Alciro Barbosa de la Torre, fueron espíritas también. Su padre, un gran escritor y difusor, divulgador de la doctrina espírita. Ella es de profesión abogada, fue además profesora de la Universidad privada en Maracaibo, derecho de personas, familias, contratos y sucesiones. También perteneció a la Fundación Centro Espírita El Camino de Maracaibo desde el 2011, medium psicógrafa, y desde la pandemia hace parte de varios estudios virtuales, Tercera Revelación, Fusenda, Senderos de la Esperanza. En fin, una persona que tiene muchos años de conocer y de trabajar por la doctrina espírita, y hoy desde Chile también sigue en contacto, y hoy pues hace parte de este estudio que está dirigiendo Fusenda, pero que hoy ella es la portadora de la palabra. Muchas gracias, Alina, por aceptar esta invitación, y como toda reunión espírita vamos a iniciar con una elevación de pensamiento que en esta oportunidad va a ser dirigida por Álvaro Vélez Pareja desde Cartagena. Adelante, Álvaro. Muchas gracias y bienvenido tú también. Saludos, buenas noches a todos. Vamos a unir nuestras mentes y corazones para encomendarnos a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, a los espíritus benefactores de esta tarea, de esta actividad y de todos los asistentes, para pedir igualmente a lo alto una envoltura de fluidos positivos para la expositora, que tenga toda la claridad, toda la inspiración y sustentación energética para compartir con nosotros las enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. Que todos tengamos el amparo y la ayuda espiritual en cada uno de nuestros hogares para el éxito de esta actividad. Que así sea. Así sea. Bienvenida, Lina. Gracias por aceptar esta invitación y la palabra es tuya. Adelante. Bueno, quiero dar las gracias a la Fundación Centros de Estudios Espíritas Mies de Amor de Barranquilla, y agradecer también a Álvaro, que le dio la idea de darme una oportunidad para poder expresarme. Quería saber si se veía bien y se escuchaba bien en pantalla. Perfectamente. Adelante. Bueno, quiero comenzar diciendo que este libro, a pesar de que es muy extenso, es muy rico en enseñanzas. Yo sé que muchos lo han estudiado, lo han leído, otros lo leyeron hace mucho tiempo y no lo han vuelto a mirar más. Y es un libro que cada vez que uno lee algo, consigue más y más. Vamos a comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en su crucifixión antes de desencarnar? Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y con esa frase Él nos dio a entender en todo momento que nos perdonaba, que le pedía al Padre que nos perdonara a Él, porque ya Él, como hermano mayor nuestro, había perdonado
las faltas que habíamos cometido con su caminar, con su darnos el ejemplo. La descripción literaria de esta obra es la siguiente. Me van a disculpar que yo todo lo escribo en resumen y luego yo lo voy compartiendo. Tiene un prólogo escrito por Amalia Domingo Soler, en donde narra el por qué se le dio forma a esta obra. Nació en el Centro Espírita La Buena Nueva, en España. Originalmente, durante su desarrollo y recopilación, se llamó Memorias de un Espíritu, porque son las memorias de un espíritu. Cambiaron el nombre a Te Perdono, porque los editores y algunos espiritistas que fueron conociendo lo que este espíritu iba comunicando, les pareció mejor que desde el fondo lo que quería enseñar era del perdón y que le cambiaran el nombre a Te Perdono. Yo particularmente hubiera preferido que lo mantuvieran como Memorias de un Espíritu. Comenzaron la obra el medium Eudaldo, porque es una obra psicográfica y también por incorporación, por comunicación psicofónica. Comenzaron el medium Eudaldo y Amalia, y ella era quien tomaba las notas y lo que iba describiendo y enseñando el espíritu. El espíritu era tan bueno que lo hacía todo pausadamente para que ella tuviera el tiempo de escribir. Y a veces le repetía para que ella copiara exactamente igual. Está compuesto de 115 capítulos y 550 páginas. Ustedes dirán, ¿cuánto va a tardar esto? Yo lo hice lo más corto que pude. Pero la idea es que todos quedemos impregnados de conocer la historia que nos cuenta este espíritu durante las diferentes reencarnaciones, con detalle. Posee un apéndice escrito por Amalia que está lleno de información y enseñanza para el espírita estudioso, porque como bien ella escribe, las memorias las conceptúa como un buen tratado de espiritismo. Comenzó a publicar el 18 de febrero de 1897, concluyendo su publicación el 23 de noviembre de 1899. Fueron 2 años y 9 meses. Se tuvo que interrumpir las sesiones. Se tuvo que interrumpir las sesiones 3 veces por enfermedades de Amalia o del médico, pero sin embargo el espíritu cuando se recomenzaba nuevamente siempre estaba dispuesto a continuar. Vamos a comenzar con la primera encarnación, que es una de las más importantes, porque en esta se genera su principal deuda moral. En esta primera encarnación tenemos unos personajes que son su padre, un gran sacerdote, porque estamos hablando de un pasado, y Antulio, que es en este momento el más noble y el más grande sabio eminente que ha encarnado en la tierra. ¿Escuché? Fundador de una escuela filosófica, consagrado a sus estudios y observaciones astronómicas. Bajay. Bajay. Aquí. Omaira, por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Querida Omaira, te envío un beso. Gracias. Entonces, decíamos que Antulio, aquí, que es uno de los personajes principales, fue un gran sabio y eminente encarnado en la tierra.
fundador de una escuela filosófica consagrada a sus estudios y observaciones astronómicas. Solo lo odiaba la casta sacerdotal. Cualquier parecido. En esta encarnación, nuestro espíritu se hizo llamar Iris y así firmó la obra al final también, Iris. Ella fue la herramienta usada por las religiones como tentación para que Antulio cayera en la trampa de la traición tejida por ellos. Ellos la prepararon para todo el ardid. El padre de Iris se la entregó a Antulio para que completara su educación. Él la educaba y ella se encargaba de perderla, porque hizo que conspirara y que ambicionara. El gran sacerdote y sus secuaces le prepararon a Antulio una emboscada, y Antulio, el fundador de la primera escuela filosófica del mundo y adorador de un Dios único, fue acusado de traidor a su patria. Se le acusó de perversión a menores, y a Iris le tocó el turno. Ella se encargó de dirigir las peores acusaciones contra él, lo que hizo que lo sentenciaran a muerte. Antulio dejó claro su sorpresa y su dolor porque la amaba. Y dijo: yo no muero. Mi alma y mi espíritu es inmortal. Volveré a la tierra para decir y probar que no hay más que un solo Dios y que el espíritu vive eternamente, habitando según su progreso en los mundos que contemplamos. Y para ella, entre tantas cosas hermosas que le dijo, manifestó: antes de recobrar lo que hoy pierdes, cuántas espinas herirán tu corazón. Adiós, Iris, te perdono. A Iris la abandonaron después de esto, a su suerte. La desterraron. Ella en el fondo sintió culpa. En esta, como dije, es la encarnación donde se generan sus primeras y más graves deudas morales. Ella se casó posteriormente, tuvo 2 hijos, pero seguía enferma de belleza y sedujo a otros hombres, y su esposo se batió a duelo y murió por ella. Su hijo mayor no la perdonó y se enlistó en los guerrilleros y falleció. El segundo hijo enfermó, muy grave, murió, pero antes le manifestó: te perdono. Iris enfermó, quedó en la miseria, tuvo que pedir limosna, tuvo un terrible despertar en el espacio. Se encontraba en el fondo de un abismo, veía un foco luminoso allá en el final, que la animaba a reencarnar para que recuperara, para que evolucionara. Y reencarnó. Pero durante ese relato no pudo recordar esa reencarnación. Le velaron, le taparon esa reencarnación. Después de esto, a Amalia le tocó que el mundo espiritual la orientara para escoger lo más importante a divulgar de todas las experiencias borrascosas que esas existencias exponía Iris durante esas comunicaciones. Entra a una segunda encarnación y aquí se hace llamar Aurora. También bella para su prueba. Se enamora de un caudillo que se va y le promete volver por ella. Un enamorado y su familia la calumnian, la separan de ellos. Ella enferma de viruela negra, que deja en su cuerpo huellas indelebles. Parecía un monstruo. Pensó en el suicidio. Aprendió a compadecer, a conmoverse. Como vemos, empieza
un poquito a nacer en ese espíritu algo, sentimientos, pero por los padecimientos. Ella se mantenía pensando en la promesa de aquel caudillo que dijo que regresaría por ella. Sentía que a pesar de perder su belleza, sentía un dolor que la engrandecía en el alma. El caudillo regresó. Al verla como un monstruo, simplemente le ofrece que sea parte de su servidumbre. La casa con un hombre que vivía en el crimen. Fue madre, pero como odiaba al hombre con quien se había casado, despreciaba a sus hijos. Ella envenenó a su esposo porque ella quería separarse y él no quería aceptar eso. Ella seguía amando y al mismo tiempo odiando al caudillo, que ya ni la miraba. Él le dijo saber de su crimen y la despreciaba. Al final, ella le quita la vida porque él le dijo que nunca podrían unir sus vidas. Tuvo muchas visiones espantosas y oía voces que le decían que no siguiera hundiéndose, que le costaría muchos sufrimientos. Siguieron otras reencarnaciones, sobre las cuales correremos un velo, hasta llegar a la existencia de donde su alma despertó. Quiero dejar algo entre líneas, pero que nos llama mucho la reflexión. Durante toda la obra vemos cómo podemos empezar como espíritus muy imperfectos, pero si esas huellas que vamos dejando y que la vida va dejando en nosotros no hacen mella en nuestra alma, nosotros no progresamos como espíritus. Y en cada reencarnación vamos padeciendo un poco más. Por eso es que cada día, cuando sucede cualquier evento, cualquier situación que nos causa sufrimiento y dolor, no culpemos a nadie, ni a Dios. Culpémonos a nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que analizar qué puedo haber hecho en otra existencia para que ahora tenga marcas en mi cuerpo. ¿Qué hice yo en otra existencia para mantener dolores de cabeza? ¿Qué hice yo en otra existencia para que mis hijos no me quieran si yo los amo? Tantas y tantas cosas que nosotros como espíritus estudiosos tenemos que ir comprendiendo que Dios nos está dando esa oportunidad para que limpiemos nuestra alma. Al limpiar nuestra alma, hablando como espíritu, estamos creando conciencia. Y al crear conciencia, estamos claros como seres humanos que debemos ser más espirituales. Continuamos. Sigue una encarnación que para mí es donde comienza su regeneración. Hija de padres pobres y muy rudos. Con muy pocos años abandonó su hogar junto con otros muchachos que solo le enseñaban cosas malas y la usaban en sus fechorías. En esta encarnación solamente se nombra que ellos la llamaban el reptil. Aprovechó de escaparse y consiguió un protector que la ayudó, pero al tiempo se cansó y se fue a la ciudad. Cayó en el vicio, se perdió en el libertinaje, cayó enferma con una repugnante dolencia, perdió su belleza, abandonó la ciudad y se encontró en una aldea. El cambio comenzó a realizarse en los parajes y en los parajes, en los paisajes en donde estaba.
Se sumergió en el bosque y allí pasaba mucho tiempo en contacto con la naturaleza. Se dormía profundamente. Se quedaba sin recursos y debía trabajar. Fue lo que comenzó a pensar. Quiso romper con su pasado y se confesó con los árboles del bosque. Y allí comenzó a sentir la voz interna que le decía que debía contemplar todo el daño que había hecho para que comprendiera todos los sacrificios que su expiación le exigía. Ahora que pensara en su regeneración, esa voz le dijo que no estaba sola, como no estoy sola yo en este momento viendo a mi hermana Elisa Portillo en la pantalla, porque tiene la cámara abierta. El bien siempre había una figura que en su pasado la iluminó, que la miraba con amor y le decía, te perdono. Elisa, no sé si allí abajo puedes apagar la cámara. En el botoncito de abajo está el micrófono ahí. Perfecto. Gracias. Entonces, esa figura luminosa que siempre la acompañaba, pero ella no entendía que se dejaba ver, le decía, te perdono, te perdono. Se presentan una serie de descripciones literarias que nos llevan a un hombre que le da albergue. Y ese albergue ella lo llama la granja. En esa granja ella tuvo albergue y trabajo. Y una orientación que ese protector de la granja le daba. Él siempre le hablaba de que ella debía ser un sendero hacia su futuro en una mejora espiritual. De aquí en adelante comienza un cambio trascendental en su vida física y espiritual. Por su trabajo debía acudir a una fuente, a recoger agua para los animales y las plantas. Allí sucede el encuentro, que la lleva a su arrepentimiento y a la voluntad de hacer el bien. Su decisión de salvarse comienza ese día. Su encuentro con lo que ella llamó hombre Dios. El camino a su lado hasta la granja. Él caminó con ella, conversando y orientándola. Y le dijo que cuando fuese el momento, él buscaría el encuentro y desapareció. Ella tuvo una vivencia e interacción con Jesús en esa fuente. Ella se impacientaba más cada día y fue en su búsqueda a la fuente y la encontró, pero él le enseñó y le habló de que debía tener paciencia y lograr redimirse para volver a verlo. Paciencia. Caminó con ella hasta el borde de un abismo en donde ella cayó de rodillas y él avanzó y caminó hacia la cumbre como flotando y desapareció. Con el tiempo, su protector la envía a otros parajes en busca de nuevas espigas y diciéndole que debían ir al llamamiento de un redentor. Comenzaron sus encuentros con el hombre Dios en el camino de la predicación y la salvación que él hacía paso a paso. En ese de tantos encuentros, él le dijo, y lo cito textual como está en el libro, yo he venido a la tierra para curar a los enfermos. Yo he venido a dignificar a la mujer. Yo he venido a trabajar con el pueblo y para el pueblo. Yo necesito enviados que en mi nombre lleguen a los lugares apestados por los vicios y las prostituciones, por los crímenes y los más horribles atropellos. Los sabios y los buenos
no necesitan redentores, porque ellos se redimen por el amor y la ciencia. En otras palabras, por la moral y el conocimiento. En conclusión, le manifestó que su trabajo para su redención era salvar almas, evitar que los demás caigan. Le dijo: me verás en tus sueños y recibirás instrucción. A partir de allí, se comenzaron a manifestar sus facultades anímicas y mediúmnicas, más seguido con sueños premonitorios, con imágenes de sus vidas pasadas. Comenzó su trabajo de rescate de almas, comenzando en la ciudad que había abandonado, rescatando a sus antiguas compañeras de la mala vida y de los vicios. Durante todo el relato de esta encarnación hay innumerables e importantes enseñanzas. Reaparecieron sus antiguos compañeros de delitos, de los cuales fue salvada por quien se volvió su protector, otro protector, que era el gobernador de la ciudad. Él le dio refugio y le permitía que siguiera su trabajo dedicadamente en la redención y rescate. En sus sueños le pedía fuerzas al hombre Dios, porque flaqueaba, dudaba. Luchó y luchó, rescatando mujeres, y fue encerrada con ellas. Su protector la salvaba, pero le reclamaba que esas esclavas adoraban a otro Dios, que eran traidoras. Ya se notaba el trabajo de rescate de almas que Jesús estaba realizando en todos esos pueblos, porque Él era el caminante, sembrando las semillas de amor durante su transitar en la vida encarnada. Con esta última frase recuerdo mucho la conferencia que dictó nuestro querido Fabio Villarraga este sábado pasado sobre la parábola del sembrador. Ella, que nunca da su nombre en esta reencarnación, comienza su trabajo de convencer al gobernador para que le ayude a salvar a todas las mujeres que estaban en calabozos por ser seguidoras de Jesús. Hace su intento de salvarlas. Durante todo el relato hace mención de diferentes encuentros en espíritu con Jesús, y ella siempre quiere permanecer a su lado. Y él le explica que eso es imposible, porque los buenos trabajadores no están todos abriendo el mismo surco. Hay que labrar mucha tierra y hay que diseminarse por muchos valles. No me verás, pero mi voz siempre llegará a ti. Igual sucede con todos nosotros. Estamos nosotros los espíritus siguiendo los pasos de nuestro amado hermano Jesús en diferentes partes del mundo. El gobernador le avisa que se preparaba la lucha contra Jesús y sus seguidores. Ella recuerda en todo momento lo que el hombre Dios le dice, que no quiere adoradores de su figura, sino trabajadores de su obra. Conoce a la esposa del gobernador, a Sara. Durante el sueño recibe inspiración de que debe ayudar a Sara. En su contacto con Sara, no imaginó que le tocaría descubrir una de sus facultades ganadas por su merecimiento, que poco a poco había ganado. El hijo del gobernador y Sara convulsionó y tenía ataques. Ellos habían perdido ya varios hijos de la misma forma. Llamaron a los sacerdotes, pero nada pudieron hacer, y fue cuando ella escuchó la voz del hombre Dios que la impulsó a obrar en su nombre y que lo salvara. Y le aplicó pases magnéticos por instinto, guiada por un sentimiento interior, y lo salvó. Ella escuchaba: ten fe en mis palabras
y te responderán los hechos. Azara se convierte. El gobernador le confiesa que necesita creer en un solo Dios. Ella seguía buscándolo porque deseaba verle físicamente, pero siempre que llegaba ya él se había marchado o algunas veces ella estaba lejos de su presencia. Una de las pocas veces que pudo escucharlo más de cerca, estando presentes los sacerdotes que lo perseguían y el gobernador, Jesús dijo: aquí me tenéis, vengo a disipar dudas y a desvanecer temores. Vengo a deciros que yo no soy la ley, pero soy el amor. Que no vengo a recoger únicamente, vengo a sembrar. Y la semilla que hoy arrojo pasarán muchos siglos antes que se pueda recoger la cosecha. No hay más que un solo Dios, al que deben adorar en espíritu y en verdad, un Dios único, que es mi Padre. No hay más que una religión, el bien, con un solo mandamiento: amaos los unos a los otros. Ella continuó su tarea de recuperar almas, pero se desesperaba por verle y caía en estado de letargo por tiempos. Y en sus crisis lo escuchaba, recordándole que ella debía adorar a la humanidad, no a él, que lo quisiera, pero que no le adorara. Siguió ella sanando en su peregrinar, siempre en nombre de Dios. Durante todo ese relato de la reencarnación, de su redención, cuenta la experiencia que vio durante las prédicas de Jesús, o el hombre Dios, como ella lo llamaba, y ella fue desarrollando la doble vista, la mediunidad de sanación y, por supuesto, la de audición y de intuición. En su camino ella también fue encontrándose enemigos por calumnias hacia ella. Dudaba de por qué ella. La ingratitud y el egoísmo a veces la agobiaban y se impulsaba a ayudar a pesar de que suplicaba recibir. ¿A cuántos de ustedes les sucede? Que a veces dicen, que ayude, ¿cuándo me toca a mí? Él siempre se le acercaba en sueños, en voces, para darle fuerzas y ánimos a seguir ayudando y sanando en nombre de Dios. Ya había iniciado la persecución a Jesús para condenarle, pero él siempre decía que lo atraparían cuando él lo permitiera. Y a ella siempre le prometió su protección. En su camino cuenta su encuentro con María, la madre de Jesús, y su ayuda a ella, porque estaba agotada de seguir sus pasos y nunca poder verlo. Ella fue ayudando más y más y aumentando sus facultades como magnetizadora, ya que no solo sanaba, sino que también podía paralizar a las personas con solo desearlo y extender sus manos. También entraba en estado cataléptico por mucho tiempo. En el capítulo 20 es la despedida de Jesús y nos entrega en el libro muchas y bellas enseñanzas que hay que leer y poner en práctica. Esa es la verdadera intención de su venida a la tierra. No adorarle, sino practicar sus enseñanzas. Lo dice reiteradamente, lo comunica ella reiteradamente en las memorias. Dice algo que es bueno recordar textualmente. Él dice: joven me creéis y no lo soy, porque he asistido al despertar de muchas humanidades. Esta mi hora en lo humano significará el advenimiento de otra edad.
No me he ocupado más que de probaros que Dios es grande, único e inmutable. Saber sufrir es la ciencia de vivir. Cuando yo deje la tierra, no me elevéis monumentos, consagradme vuestros recuerdos, pero que estos no se manifiesten más que en vuestra mente. Y así, muchas enseñanzas, cada una más verdadera y esclarecedora. Todo concluyó a los días sin detalles en la obra, sino las actividades que ella realizaba y su dolor de saber que sería atormentada. Solo sus palabras y saber que él continuaba cerca de ella la mantenía. Ella tuvo una conversación con el gobernador, quien entre otras cosas le dijo que procuró que la madre de Jesús estuviera lejos del lugar del suplicio, lo que nos hace ver la diferencia de los puestos por la religión. El mismo gobernador estaba consternado por las infamias de los sacerdotes y todos los que se vendieron, y le dijo a ella: la religión principalmente ha sido la autora de tan horrible crimen. Ella después de esto abandonó el palacio del gobernador, siguiendo los pasos hacia donde lo habían crucificado, ya que él le había prometido que lo vería, y se le apareció manifestándole enseñanzas que son la base del espiritismo. Entre ellas: en la tierra tenéis el mal de creer que se muere. No muere el hombre porque lo asesinan. El hombre queda porque quedan sus obras, porque subsisten sus ideales, que a través de los siglos florecen y dan fruto. Esta sangre que tú ves en mi cuerpo no es la mía. Es la sangre que verterán mis verdugos cuando mañana defiendan mis ideas y mueran por ellas. Ve y dile al mundo que me has visto, que me has oído, que no he muerto, porque viven mis obras, porque desde la noche de los siglos vengo trabajando en el engrandecimiento de la humanidad y seguiré trabajando eternamente, porque eterna es la vida, eterno el amor de Dios y eterna su sabiduría. Dios da el tiempo para que se curen sus hijos que se han hecho daño. No corras tanto, que el tiempo es una tela con hilos tan delgados que se rompen fácilmente si el urdidor no trabaja muy despacio, y pierde el tiempo todo aquel que trabaja muy aprisa. Con el tiempo se empezaron a ver fanatismos y adoraciones, lo que notaba que no lo comprendieron, que Jesús no es Dios, que Dios es superior a todo lo creado. Después vinieron varias apariciones de Jesús a sus discípulos y seguidores para encauzarles en el trabajo, en el liderazgo de la doctrina, para darles fuerzas en la continuación del trabajo, en la enseñanza de la doctrina de amor, de mansedumbre y de tolerancia. Ella siguió trabajando, pero no podía perdonar al ser que había traicionado a Jesús, que no era precisamente uno de sus discípulos, según esta misma historia, sino un personaje que formaba parte de una pandilla que se ocultaba en el bosque. Luego, en unión de otro personaje, aquel protector de la granja, se fueron del pueblo en pueblo a ayudar a otros, pero en uno de los tantos pueblos fue reconocida por su pasado, aquel pasado turbio, y fue apedreada, y tuvieron que huir por todos los desmanes que sufrieron. Empezaron a fallarle sus fuerzas, cayó en cama con su cuerpo agotado, se sintió volar y escuchó: ya has muerto, prepárate para otros trabajos.
Muy a lo lejos, vio a Antulio, aquel de la primera existencia que ella traicionó. Le decía, lucha, trabaja y cumple con tu deber. Vinieron otras encarnaciones, habladas en este libro, relacionadas. Hay una encarnación que le dieron después de esta, de reposo, de preparación. Después viene otra encarnación, que yo la había escrito, pero prefiero extenderme un poco más tranquila con la última explicada en la obra. Sigue anterior a la última, una donde ella tuvo varios hijos, tuvo nietos, tuvo bisnietos. Ella enseñó a uno de sus nietos. Ese nieto se convirtió en un divulgador del cristianismo. Fue perseguido, lo mataron en uno de los circos romanos. Ella a veces se culpaba por haberle enseñado que había un solo Dios, enseñarle el amor, enseñar a predicar. Pero en esa encarnación, al final, cuando ella fallece, dice, falleció rodeada del amor de su familia y de algunos que la reconocían por su labor de amor a un solo Dios y fe en un futuro mejor de unión. En su desprendimiento no quiso sentirse sola, corrió hasta verse en la fuente, aquella fuente original que vimos, donde ella conoció a Jesús, en donde manaba el agua de la salud y todo era verdor, y le vio a él, al hombre Dios. Él le dijo, fuente de vida has encontrado aquí y fuente de vida volverás a encontrar. Ahora has venido a reparar, después vendrás a conquistar y serás piedra de escándalo para los que quieran comerciar y engañar con mi religión. Comienza una encarnación que yo creo que muchos que han leído el libro se han identificado con el personaje o lo han identificado. Y habrá otros que lo escucharán por primera vez esta noche y tal vez crean conocer el personaje. En el interín de estar este espíritu en el espacio antes de reencarnar, cuenta y nos da una gran lección de vida en el mundo errante. Y dice, en el espacio se aprende mucho y se estudia con aprovechamiento, siempre que el espíritu no se encuentre muy turbado por el recuerdo de sus crímenes, porque el crimen es verdaderamente la realidad del infierno que pintan las religiones. El remordimiento es un fuego inextinguible. El perdón sincero de las víctimas da al verdugo la tranquilidad perdida. Mucho se trabaja en el espacio cuando el espíritu quiere formar un cuerpo que le sirva de útil instrumento para su buen fin. Ella misma manifiesta que de esta encarnación que va a contar se ha comprendido mal y mal se ha hablado de ella, y ella misma no reconoce a la protagonista que el mundo conoce, porque su personalidad fue y es totalmente diferente. Fue una historia mal escrita y una conspiración contra la verdad. Escogió nacer en España. Desde niña le gustó la lectura. Tuvo varios hermanos que la envidiaban. Su hermano menor la adoraba, se llamaba Benjamín, pero ella nunca comprendía por qué ella no le amaba, sino que sentía más bien repulsión. Quedó huérfana de madre muy niña y eso la tornó mujer y se quedó sin ese apoyo, ya que su familia la envidiaba por su facilidad en aprender, en estudiar y sobre todo en expresarse.
Solo Benjamín la amaba y cuando él se hería, siendo niño, siempre corría hacia ella a pedirle que lo curara. Con el tiempo lo quiso sin dejar de sentir repulsión. A ella le gustaba orar a Dios y se movía en un medio entre religiosos, que poco a poco se dio cuenta que ocurrían situaciones de pasión descontroladas, de lo que siempre huyó, a pesar de que muchos religiosos buscaban tentarla. Ella no deseaba nada impuro. Se dedicó a estudiar, a prepararse. En esta encarnación ya no existía vanidad ni seducción. Se preparaba bien para ser escritora de pluma divina, guiada por sus guías y protectores espirituales. Llegó a sus 18 años y se sintió en una encrucijada para realizar su vida, hasta que una noche la despertaron. Muchos de nosotros sabemos lo que es que nos despierta en la madrugada. Y la impulsaron a escribir su primera poesía, que era una plegaria a Dios. Su padre pidió que una religiosa encauzara sus ideas religiosas. Siempre pensaban que ella estaba un poco mal de la cabeza. Ella decidió ser religiosa, pero no sierva ni sumisa a determinado prelado, sino hablando, escribiendo, difundiendo la luz de la verdad, adorando a Dios con hechos y no con plegarias, con buenas obras. Ingresó al convento, pero para activar a las religiosas en la lectura, no en la contemplación. Ella dijo que escribiría para dejar en sus escritos plasmado lo que es la verdadera religión. También inició con mucha ayuda, a los enfermos, imponiendo sus manos, a pesar de que después ella enfermaba, pero se recuperaba. Era tanto lo que ella trabajaba sanando que quedaban sus energías agotadas. A veces necesitaba 2 y 3 días para recuperarse. Comenzaron las perturbaciones espirituales para hacerla dudar, lo cual en esta encarnación hubo muchos, pero muchos episodios donde entraba a veces en depresión, pero ella misma se llamaba la conciencia. Ella se mantuvo firme en su afán y dicha de sanar, de escribir, para desenmascarar las verdades de los claustros. Desarrolló una facultad magnetizadora mucho más fuerte, que dejaba mudas a las personas con solo pensarlo. Los dejaba petrificados, sin poder moverse. Los hacía caer en estado sonambúlico. Todo ello le ocurría con los sacerdotes, con los del clero y hasta con las superioras del convento. Por eso siempre decían que ella tenía pacto con el demonio. La llamaban la endemoniada. Siempre les discutía que el diablo no existe, porque sería la negación de la omnipotencia de Dios. Ella les hablaba las verdades de la enseñanza cristiana. Tenía muchas veces que pensar que debía cuidarse, porque le daba temor lo que podía desencadenar todo aquello que ella estaba produciendo en los demás. Sus protectores principales fueron su padre, su médico de cabecera y un sacerdote que era amigo de su padre, que la acompañó y la defendió hasta que murió. Ellos siempre la vieron como un ser muy especial, más espiritual que los demás. Le encantaba el contacto con la naturaleza y en esos paseos en los alrededores de la casa paterna, que al final le quedó a ella por herencia, tuvo la eclosión de su mediunidad, de la psicografía. Muchos escritos, la mayoría donde ella
comprendía que no eran suyos. A veces se molestaba porque ella decía que quería escribir algo de ella, pero oía las voces que le decían, a veces sí, a veces no. Y continuaba ayudando a los pobres en sus enfermedades y deficiencias de amor o de comida. Rescató almas, que fue lo que Jesús le pidió. Entre ellas, una niña que era maltratada, llamada Marta, que al cabo de los años la traicionó y al final ella la salvó. Una mujer llamada María, una señora mayor que la daban por loca y que estuvo a su lado velando por ella siempre. Una de sus monjas predilectas, que ella la convirtió como en su protegida, llamada Angélica, durante toda esa existencia en el libro, muchas anécdotas, muchas vivencias de ellas. Angélica padeció junto con ella las persecuciones y los intentos de matarlas envenenadas. Esto al final las llevó a ambas a la muerte, primero Angélica y después con las consecuencias en el organismo al final fue que falleció. Ella, porque aquí no da nombre. Otra monja también que llegó después de ese ataque, que también al final ella logró endulzarla y que la entendiera. Se suceden muchos acontecimientos durante esta encarnación porque ella, con su palabra, sus obras, sus escritos y sus curaciones, hizo que hasta el rey la protegiera de forma clandestina. Ella fue apresada, martirizada de hambre, soledad y sed. Siempre recibía la ayuda material inesperada, provocada por el mundo espiritual. Sus facultades de aporte permitieron que junto a ella estuviesen lo que ella llamaba las flores del cielo, que siempre le decían la verdad y se presentaron en el momento que más apoyo necesitaba. Representaban, según las mismas flores le dijeron, la vanidad, la modestia, la fuerza, la convicción, y muchas eran obreras de la verdad, las mismas flores que en su momento le dicen su verdad como espíritu. Y ustedes dirán, flores del cielo, vanidad, modestia, ¿sí? Porque ella, algunas veces, como humana que era, caía en ciertos momentos o episodios en su vida donde ella la llamaban al orden, porque había incurrido en vanidad, porque había incurrido en modestia. Y así ella se daba cuenta de que tenía que recogerse y pensar que esos no son valores morales, sino que esos son situaciones que nosotros tenemos que ir puliendo y dejando atrás. Con sus sanaciones desinteresadas se ganó cariño de su hermana porque salvó a su sobrino, de su hermano mayor porque curó a su hijo. Su hermano mayor se convirtió en otro de sus protectores, defensor y orientador hasta su muerte. Su sobrina, al cabo de algunos años, falleció y fue uno de los espíritus que la ayudaron cuando la encerraban o la asediaban como endiablada. Tuvo crisis de éxtasis en donde veía a Jesús y él se alejaba de ella. Ella sufría por estar cerca de él y él siempre le decía que su camino era el dolor y el deber. Él siempre le decía, no me adores, no soy Dios, soy uno de sus profetas. Dios palpita en la creación. En sus acercamientos, en éxtasis a Jesús, siempre le recordaba que la voz del pasado es eterna, te perdono. En el capítulo 59, ella en sueños es llevada a un sitio espiritual
y describe los edificios soberbios y torres gigantescas. Se posaban sobre materia blanda. Se percibían suaves perfumes y hermosas melodías, hermosas figuras envueltas en blancas túnicas y una figura radiante que era él. Y dice que su espíritu es su predilecto, o sea, ella, en espíritu, que han hecho historia juntos y le devela su pasado espiritual, su traición y después su gran amor y progreso. Hay momentos y etapas en donde ella siente remordimiento porque quería poder tener sus propios hijos. Quería tener a su lado un hombre que la amara y no entendía por qué ella no había podido tener hijos, tener a alguien que la amara. Luchaba su mente y sus fuerzas en contra del amor que sentía por el sacerdote sabio que a la larga se convirtió en su traidor frente a la iglesia, y su amigo en otros momentos, quien también luchaba contra lo que veía en ella, con sus facultades hermosas e inexplicables. En ella, por él, se desarrolló un amor inmenso, a pesar de sus traiciones. Él sería el encargado de escribir la mentira de su vida cuando ella muriera, para hacerla santa, disfrazando su real personalidad y su real historia. Mandó a falsificar su letra para inventar escritos en su nombre, ya que ella escribía en contra de la iglesia y sus mezquindades. Él se encargó de mandar a quemar sus escritos. Fue encerrada, fue tratada como endemoniada. El propio convento que construyó y fundó le fue arrebatado. La quisieron acusar de homicidio. Algunas de las monjas la traicionaron siguiendo instrucciones de la iglesia que quería callarla de alguna forma. Todo esto a consecuencia de su trabajo de ayuda a los pobres y necesitados, quienes la llamaban la madre de los pobres. También porque ella había hecho brotar agua de unas piedras y se creó una pequeña fuente de agua que sanaba. Y como los sacerdotes no lograban una explicación de todo lo que sucedía alrededor de ella, de lo que ella hacía con sus facultades, con la ayuda del mundo espiritual, lo que querían era de alguna forma que ella desapareciera. Su hermano Benjamín, del que hablamos al principio, falleció luchando en una guerra fuera de las tierras españolas. Posteriormente, ella veía y escuchaba a su padre, donde le manifestaba ya su padre fallecido, donde le manifestaba que su hermano le necesitaba, que ella debía salvarle. Y ella no entendía. Muchas veces ella escuchaba su voz, que le pedía perdón, pero ella no sabía por qué le costaba perdonar. Una explicación que yo escribí aquí: Benjamín fue Isaac, quien en su momento traicionó a Jesús, y ella amaba a Jesús y había dicho que nunca lo perdonaría. Pero ella, por supuesto, no entendía el por qué no podía perdonarlo. Hasta el momento que falleció, se confesó con Dios, diciéndole que no sabía perdonar. Cuando está en el mundo espiritual, no sabía si ascendía o descendía. Solo quería llegar, y llegó, pero hasta el fondo del abismo. Y allí entró Benjamín. Allí en el abismo estaba Benjamín. Por eso le pedía tanto ayuda, que por favor lo perdonara, para que ella no cayera en el abismo. Allí en ese abismo se reconciliaron. Abandonaron los dos del abismo
hacia un arenal sin flores ni abrojos. Vamos a decir que eran sitios intermedios. Una luz muy potente los hizo verse como los culpables que eran y prometerse ayudarse durante las siguientes encarnaciones o en sueños. Y mientras en la tierra me elevaban altares, yo me ocupaba en el espacio en estudiar la ciencia más difícil, el saber perdonar. Voy a leer textualmente algo que ella escribió en el capítulo 40. Y me gustaría que pudiéramos poner mucho cuidado, porque es una hermosa enseñanza. Quiero hacer constar que al referir las curaciones que hice en mis múltiples existencias, y muy especialmente en la última que estoy refiriendo, no es para darme visos de santidad, pues bien claramente he referido que pasé por todas las humillaciones y las degradaciones del vicio antes de conocer la grandeza de Dios. Quiero demostrar únicamente que en la naturaleza, que es un arsenal del infinito, se encuentran fuerzas disponibles que puede hacer uso de ellas todo aquel que tiene buena voluntad y firme propósito de ser útil a sus semejantes. Si yo dispuse de ellas, que tan pocos méritos tenían, ¿cuántos milagros podrán hacer los que ya no se acuerden de haber pecado? Los que cuentan siglos y siglos de ascensión continua. Todo es luz en la creación. Bendita sea la luz, porque ella es la imagen de Dios. Una pequeña conclusión que escribí. Una maravillosa transformación a lo largo de estas memorias, desde una larva maloliente y retorcida, a través de las diferentes vidas, limpiando y mejorando sentimientos y actitudes, desarrollando proyectos y sueños en miras de la mejoría física y espiritual del prójimo. Podríamos decir, la iluminada del Señor. Y con esto, bueno, concluyo mi exposición de este hermoso libro de Amalia Domingo Soler, Memorias de un Espíritu, que se llama De Perdón. Muchas gracias, Alina. Muy hermosa ese recuento. ¿Se tiene indicios o se ha podido detectar quién es este espíritu? Bueno, cuando yo estaba leyéndolo, porque lo leí hace mucho tiempo, estaba muy joven, y ya cuando uno ha pasado por muchas piedras en el camino, uno se identifica mucho con Teresa de Ávila, quien después hemos llamado como Teresa de Jesús. Estuve buscando bien en internet y la verdad es que hay muchas piezas de rompecabezas que encajan. Pero las anteriores encarnaciones, no sé si hay otros hermanos, que yo sé que también hay unos cuantos aquí que han investigado, que han leído y que tienen también su conclusión al respecto. Sí, lo que pasa es que no sé si Teresa Dávila terminó como dice allí que terminó, ¿verdad? Porque ella sí fue investigada, pero fue exonerada de cualquier tema de brujería y todo eso, pues por sus facultades, por todo lo que expresó. Sí, Parece pero ser. recuerda que ella misma dice aquí que le hicieron su historia. O sea, lo que manifestaron hacia afuera no era lo que en realidad había sido. Así es, así Por es. supuesto, todos sabemos que no solamente ella, sino muchos mártires que después los han convertido en mártires, en santos. Bueno, nosotros sabemos muy bien la historia de Juana de Arco, por dar un ejemplo. Juana de Arco
está levantada en la catedral de Notre Dame. Hay una figura de ella, es una santa, pero a ella le recriminaron, a ella la persiguieron, a ella la quemaron. ¿Por qué? Porque oía voces, porque tenía intuiciones, y así como ella, muchos. Muy bien, vamos a darle la oportunidad a otro de los 40 personas que estuvieron hoy acompañándote, Alina. ¿Quién quiere decir algo? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Algún comentario sobre esta interesante charla? Sí, yo también lo leí hace ratico y realmente es un buen recorderis. Bueno, eso es Este algo que sí ejercicio. quería comentar, aprovechar que habemos algunas personitas aquí, hay unos más jóvenes, otros que son más adultos. Yo soy una gran defensora de las obras iniciales del espiritismo, porque no debemos olvidar que las bases fundamentales creadas por Allan Kardec y sus obras siguieron con unos cimientos de Jean Denis, Delán, Flammarion, Amalia Domingo Soler, y así como ellos muchos y otros más. Por supuesto, todo va avanzando, pero siempre podemos revisar en esas obras que mucha gente ni siquiera sabe que existen, mucha gente se asombra, y tenemos, pero un repertorio inmenso de enseñanzas que así como están en todos los manuscritos escritos que han recibido mi querido Vivaldo y mi querido Chico, que fue el único que no tuve la suerte de conocer, pero Vivaldo sí, han llegado por su psicografía, nos han transmitido, pero tenemos también quienes trabajaron, lucharon, estudiaron y escribieron para dejar esos conocimientos. Así es. Esa diversificación es lo que hace todavía más valiosa la doctrina espírita, que no ha sido una voz, ni dos voces, ni tres voces, ni un intermediario, ni dos, ni tres, sino muchos, en donde se pueden dar referencias a las mismas, estas leyes, ¿verdad? Entonces, la universalidad del conocimiento es lo que nos da. Y es el objetivo de este ejercicio, de recordar todas estas obras. Nancy Aguilera de Bogotá, de Sembradores del Camino, abrió el micrófono. Nancy, ¿quieres decir algo? Buenas noches, muchas gracias. Sí, realmente mi aporte era muy referente a la diversidad de literatura espírita que afortunadamente tenemos nosotros en este momento, que nos amplía y nos presenta distintos episodios, distintos momentos, distintas experiencias, que cada vez nos reafirma más todo lo que, como decía Alina, todo lo que dejó esbozado, porque lo estamos entendiendo así, Allan Kardec en su codificación, que gracias a todos los aportes que se han hecho posteriormente, hay unos niveles de comprensión mayor de la vida espiritual, nuestra relación real entre el mundo espiritual y el mundo material, una mayor comprensión, y de la forma como se narra el libro Te Perdono, pues es una narrativa suave, eh, agradable, casi romántica, tiene momentos de expresarlo en forma romántica, entonces se hace mucho más fácil la comprensión de toda esta propuesta, ¿no? Entonces, la verdad, no hay palabras para expresar toda esa literatura tan extensa que nosotros encontramos en el espiritismo. Entonces, este es un libro más, la verdad, me encantó haberlo escuchado. Yo soy una de las admiradoras de Amalia Domingo Soler. De hecho, en mi época de infanto juvenil declamaba los poemas de Amalia Domingo Soler. En el libro eh, está Ramos de Violeta. Y la verdad me siento muy, no sé, de hecho, Amalia Domingo Soler es una de las mentoras de nuestro grupo y me sentí muy, muy rico, muy bien, como muy cerca de ella. Una experiencia bonita. Muchísimas gracias por esa relatoría de ese libro. Darnos esa oportunidad, Abelito y Alina, mil gracias. No, gracias a ustedes, porque por nosotros y por ustedes, porque somos fraternos.
porque como yo le comentaba a Abel, me quiero sentir en familia y así me he sentido. Y quiero que todos los que están ahorita no se sientan con temor de intervenir. Como dicen, hablen ahora o sigan, pero pueden seguir, pueden Así es. intervenir, pierdan el miedo. Así es. Una oportunidad para una pregunta o para una intervención más, para entonces cerrar. Bueno, entonces, Alina, te pido entonces. Bueno, Ciro, yo Ciro, quiero intervenir. adelante, Eh, Ciro, adelante. Primero, darle las gracias a mi estimada hermana Alina Barbosa por su excelente exposición. Muy buena, excelente. Y yo quiero también decir algo que Alina lo sabe y muchos de los que están conectados también lo saben. Yo soy venezolano, pero pertenezco a Mensajes Fraternales en Caracas, donde Alipio González, pero actualmente estoy residenciado en Santiago de Chile. Yo lo que quiero decir es que nosotros los venezolanos estamos muy agradecidos de Amalia, porque gracias a Amalia llegó la codificación espírita a Venezuela. Fue ella quien envió los libros de la codificación y justamente llegaron al estado donde nació mi hermana Alina, en el estado Zulia. Entonces nosotros estamos muy agradecidos. Gracias a ella, nosotros llegó la codificación en otro país y bueno, eso tenemos nosotros que agradecer. Pues. Eso era lo que yo quería decir y repito, muy interesante la exposición de mi hermana Alina. Feliz noche a todos. Gracias, Ciro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal están? Muy bien, gracias. Desde Guatemala, Centroamérica. Soy Lucy. Hola, Lucy, sí, adelante, Lucy. Pues yo soy también muy admiradora de Amalia Domingo Soler. Te perdono, me ha fascinado desde que lo leí. Lo he leído quizás unas 10 o 15 veces, creo yo. Y la realidad que el resumen que hizo la hermana Alina, muy interesante porque en tan corto tiempo plasmó lo que es en sí la vida de Iris, que la última de las encarnaciones pues fue Teresa de Jesús de Ávila, ¿verdad? Entonces, muy interesante, muy edificante la historia de esta hermana porque eso nos da a entender que ningún ser humano tiene el derecho de criticar a nadie y de ver por las situaciones que se están viviendo, las mujeres que desafortunadamente tienen que usar su cuerpo como parte de su supervivencia. Es de admirar la forma como ella la rescataba. Y aún en pleno siglo XXI, se les ataca y se les discrimina de una manera terrible, ¿verdad? Sin saber realmente que todos hay un momento en que venimos a saciar instintos y hasta que nos hartamos de lo que hemos hecho, ya después no queremos saber de nada de lo que están viviendo otros. Y el ejemplo de que ella no importándole todo su lucha cuando estaba en casa del gobernador, todas las luchas que tenía cuando el maestro Jesús la enviaba, que se le aparecía y que toda la vida le decía que era su Dios, ¿verdad? Y él decía que no, pues te agradezco, hermana, porque la realidad en tan poco tiempo, en tan corto tiempo, resumiste en sí toda la obra de perdono, ¿verdad? Desde Iris hasta Teresa de Jesús de Ávila. Entonces, eso era mi único comentario. Gracias. Gracias, Lucy. Lucy Cárdenas. Muy bien, Alina. Lucy, gracias. Bueno, entonces concluimos. ¿Nos hacen la oración? Sí, cómo no.
Bueno.